Señor, te damos gracias. Te adoramos a esta hora. En verdad, Señor, cuando las cosas las vemos tan comunes, nos despistamos como para hacer un acto reverente y reconocer que el próximo paso, sea este largo o corto, será por tu misericordia, será por tu bondad. Señor, festejamos la vida, festejamos cada consideración tuya a nuestro favor, pero sabemos, Señor, que esto es pasajero, esto es efímero. Lo mejor está por venir. Lo mejor será cuando estemos de una vez y para siempre a tu lado, en tu presencia, y poder entrar a esos espacios que has ido a preparar para todos aquellos que hemos confesado tu santo nombre. Padre, a esta hora, si entre nosotros hubiese alguien que necesita una manifestación fresca de tu gracia, de tu misericordia, que pueda, Señor, detenerte ahí a su lado, poderle suavizar, poderle ministrar, poderle inspirar confianza, y que cada uno pueda en verdad experimentar tu presencia. Gracias por los hermanos presentes que han vencido quizá alguna dificultad, pero aquí estamos. Y gracias por los hermanos que están en línea en la transmisión. Permite que sean ministrados, bendecidos. Y cuántos otros en condiciones adversas por las cuales no están hoy aquí. Señor, visite el espacio donde se encuentren, la condición en la que se encuentren, y que extiendas tu mano, tu favor sobre cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, ponemos, valga en tus manos nuestras familias, nuestra descendencia, para que tú, Señor, sigas cuidando de cada uno en nuestro ruego. Y ponemos en tus manos este tiempo de reflexión, de meditación, de consideración de tu palabra. Ábranos a todos, danos entendimiento, y que la palabra sea de edificación para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, no sé si ya usted lo ha considerado, no sé qué le produce, a qué consideración le puede o nos puede llevar a esta hora. Uno será llevado y el otro será dejado. Todos los que estamos aquí vamos a ser llevados, ¿verdad? Ninguno será dejado, ¿verdad? Pero bien, vamos a esperar que el Señor nos ayude y podamos expresar esta palabra, y que edifique a cada uno de nosotros. Uno será llevado y otro será dejado. Leamos entonces la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 34 al versículo 37. San Lucas 17, 34 al 37. Y así dice la palabra del Señor. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Al haberles predicado hace 2 domingos sobre el versículo 7
del libro de Apocalipsis, que se refiere al levantamiento de la iglesia, diciendo: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Alguien me sugirió, después de esa predicación, que por qué no continuaba y que diera otro mensaje respecto a lo que está por venir. Y sentí entonces del Señor llegar a este pasaje que he puesto en mesa para nuestra consideración. Esto tiene que ver, hermanos, o se relaciona en el marco de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tema que el Señor desarrolló, que el Señor expuso. Y los discípulos, que eran los receptores inmediatos, en un momento le hicieron preguntas: ¿y cuándo va a ser eso? Dan la idea de que creían en eso, de que Jesús iba a venir. Pero si usted nota, le están preguntando de algo que tienen presente. O sea, Jesús está presente, Él no se ha ido como para pensar en una segunda venida o en un regreso. Con todo, ya ellos dan por hecho de que Él va a entregar su vida. Ya lo ha dicho que lo hará a causa del pecado y para cargar el pecado de la raza humana, pero que volvería. Entonces hoy ellos vienen y toman esa declaración de fe de que Él va a venir y le pregunta: ¿y cuándo va a ser eso? Los evangelios, los 4 evangelios nos hablan de la segunda venida del Señor. Fue un tema entonces que cada evangelista lo consideró importante y que a su estilo y a su manera ellos pudieron darnos fragmentos de esta verdad de la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo se relaciona con la doctrina del reino, del establecimiento del reino? Entonces vienen los fariseos que tienen conocimiento de esta doctrina y le preguntan al Señor. Fíjense que no fueron los discípulos los que le hacen la pregunta sobre cuándo va a suceder eso del reino de Dios, cuándo se va a establecer el reino de Dios. Fueron los fariseos los que tenían la cátedra de la palabra, de la enseñanza, y entonces vino la pregunta: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos le están preguntando del establecimiento del reinado de Dios sobre la tierra, del reinado del Mesías sobre la tierra. Pero ahora viene Jesús y les dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Está representado precisamente por Él, que a la posteridad se va a sentar como el rey. Pero en este momento está Él haciéndoles el sentir haciéndole el sentir de que este reino ya está, y es un reino que reside o se demuestra en la interioridad de cada uno de los que sigan al Señor. Entonces dice: el reino de Dios ya está entre vosotros. Es la presencia de Jesús. Y el reino de Dios ya está en vosotros, porque todo aquel que hace o busca tener una relación con el Señor Jesús se constituye en un súbdito, y el reino se establece en el interior de su corazón. Simplificando su respuesta, dijo que el tiempo de su venida podía compararse a lo sucedido en tiempos de Noé y de Lot. Son 2 hechos históricos conocidos y comentados. Todo el mundo comía, bebía y se casaba. Pero vino el diluvio y acabó con todo. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían, bebían,
compraban, vendían, sembraban y construían casas. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todo. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. La respuesta de Jesús a estos tiene que ver con dos hechos muy conocidos y comentados y estudiados: lo de Lot y lo de Noé. Noé y Lot. Y entonces le están mostrando el Señor cómo era la vida en ese tiempo, cómo la gente vivía en ese tiempo. Y no, digamos, pensemos que comer y beber, en el tono que está hablando el Señor, sea malo, sino el hecho de que la gente no se saciaba tan fácilmente y se dedicaba tanto a los asuntos eminentemente materiales que no tenían espacio para dar atención a su relación, a su comunión con el Señor. Todo era una cuestión de consumo material, pero no había un interés por los asuntos espirituales. Pero no estaba, digamos, el problema en comer y beber, sino que hacían unas celebraciones donde comían juntos, pero se desviaban y caían en algunos asuntos que reñían con la obediencia, con la reverencia y con la consideración del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros referimos que la venida del Señor está cerca, inmediatamente vamos y observamos cómo es nuestro mundo en este tiempo. Y que lo que está sucediendo, todo es malo, no. Pero muchas cosas que en el hombre hay y que se practican son distractores, son elementos que distancian de la devoción y del interés por el Señor. Aún aquello que se llama bueno, por ejemplo, el hecho de tener un trabajo. Y dice, mire, es que no trabajo, no como. Y estamos de acuerdo con eso. Pero a veces esa declaración tiene que ver con que no hay tiempo para eso que ustedes están diciendo. Eso de la iglesia o eso de servir es para la gente que no tiene ocupación. Yo soy una persona muy ocupada, pastor. Y mire, cuando usted se pasa de la hora, usted no sabe el problema que me crea, porque yo tengo bien calculados los tiempos, pastor. Y para mí, como dijo aquel, el tiempo es oro, pastor. Hermano, el estar aquí, eso significa que para usted este tiempo es valioso, este tiempo es oro, porque está usted buscando la presencia de Dios, de quien provienen todas las cosas. No tenemos que hacerlo, digamos, como ¿cómo sería? De arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Eso es lo que tenemos que propugnar, que nuestra vida no sea estacionada en las cosas del mundo, en aquello que es justo y lícito, pero que de alguna forma me distrae y me inquieta en dejar a un lado lo que corresponde a mi comunión o relación con el Señor. Por eso nosotros desde los púlpitos enseñamos que la iglesia en sus orígenes, el primer día de la semana, voy a decirlo ya en palabras, en términos nuestros, no negociaban. Es el día del Señor y no era para negociarlo. Y ya lo hemos dicho en algún momento. Si le van a celebrar o no van a celebrar el cumpleaños, que se lo celebren, hermano, a las 12 de la noche del domingo si quieren. Pero que no ocupen un espacio como este, que es tan valioso y tan importante para nuestra relación y comunión con el Señor. Que no nos vea el Señor como en los días de Noé y en los días de Lot, que comían y bebían. Como quien dice, ese es el todo de la vida. Si nosotros no estamos en eso, nos estamos perdiendo de la vida. Eso no es la vida, eso es parte de la vida, porque la vida en sí no consiste en las cosas que tenemos o poseemos, sino consiste en contar
con la comunión, con la presencia del Señor en nuestra vida. Entonces, si vamos a hablar de que la venida del Señor está próxima, como los días de Noé, no vamos a omitir lo siguiente: nuestros tiempos en que lo inmoral dejó de serlo, pasando a derechos humanos, son indicios de su inminente retorno. Nuestros tiempos en que lo inmoral dejó de serlo, pasando a derechos humanos, son indicios de su inminente retorno. No sé si me entiende eso. Nosotros decimos, ¿y qué malo es esto? Porque todo aquello, hermanos, que nuestros padres nos enseñaron como ilícitos y cosas indebidas que no corresponden a la conducta de gente sana, con el tiempo eso fue cediendo, y por eso en los días de Isaías dice: ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En esos tiempos estamos viviendo. ¿Desde cuándo hace que estamos viviendo esos tiempos? Tengo que reconocerlo, desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿significa que el Señor ha mentido de que va a venir? No, la palabra de Pedro nos da la respuesta. Él no ha venido, Él ha tardado, retardado su promesa o su venida, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón, el motivo por el que no ha venido, que el desarrollo de la maldad y de la inmoralidad tiene años. Eso lo vamos a reconocer y aceptar. Entonces dice el Señor: si tú sabes que esto va de mal en peor, ¿por qué no vienes? Si eso usted lo dijo antes de aceptar a Cristo, ahora tiene la respuesta. Si hubiera venido cuando yo andaba en el mundo, yo no tuviera la esperanza que ahora tengo al haber reconocido a Cristo como mi Salvador personal. Si Él hubiera venido en ese momento de desesperación, que usted pensó que ya no tenía sentido la vida, pero cuando usted salió de eso y vio cómo se expandió la oportunidad, usted dice: cómo es Dios de bueno, que no permitió que muriera cuando más lo deseé, porque tenía planes, tenía pensamientos de bien para mí, y yo he logrado ver tal o tal cosa que si hubiera sucedido en aquel momento no lo disfrutara en este tiempo. Entonces, hermanos, una de las muestras de que esto está para suceder es ese desarrollo inmoral que hay en el mundo. Y es algo, hermanos, que es tan absorbente, que se viste como ángel de luz, que se viste como que no contiene nada de malo, y así nos están, bombardeando. ¿Pero qué tiene de malo esto, pastor? El problema es que para ustedes todo es malo. Hermano, si aquí está señalado como ilícito, permítame entonces decirle que aquí dice que eso es ilícito, que eso no conviene a los santos. Y si dice que no conviene a los santos, usted ubíquese: ¿es santo o es otra cosa? ¿Es santo o es otra cosa? Si usted es santo, no conviene a los santos eso. Por mucho que quieran justificárnoslo o decirnos: es que usted no quiere entender que los tiempos han cambiado. Mire, esto va a ir, hermano, cambiando, pero tenemos que ponerle algo que no suena muy bien: los tiempos irán de mal en peor. Todo puede ser como que pinta a bienestar en todo el sentido de la palabra, pero dentro de eso que se llama bienestar hay una mano, hay una acción que corrompe y que puede afectar de una forma u otra. Entonces, en vez de dar nuestra aceptación, mucho menos nuestra participación, hemos de tener una entrega aceptable y comprometida con el que viene por nosotros, con nuestro Señor. Antes de abrazar eso,
Antes de ser seducidos a vivir esa vida común del mundo, tenemos que examinar qué es lo que en verdad nosotros deseamos para nuestro futuro. Y estoy hablando el futuro en la vida como el futuro con Cristo. Si nosotros deseamos un buen futuro, siempre será, hermano, imprescindible la gracia, la presencia del Señor en nuestra vida y todo nos saldrá bien. ¿Qué dice el Señor? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Está hablando en los dos términos, aquí y lo que nos espera en la presencia del Señor. Entonces, si nosotros leemos, vemos de cómo está el deterioro, hay un organismo en el mundo y usted sabe cuál es el que dicta normativas, el que dicta, digamos, tal vez no leyes en el sentido así de decir las naciones tienen que hacerlo. No, ellos son facilitadores de los cambios, de las transformaciones. Entonces viene un gobierno y dice, no estamos de acuerdo con esa declaración nacida en ese ente del mundo. Pero vienen otros y dicen, nosotros somos firmantes de ese organismo y eso se torna en ley para nosotros. Entonces, ahí nos tienen y allí va el mundo y se muestra como ambivalente, si es correcto, y para decir que es correcto, están anulando lo correcto. Lo llevaron a la religión, lo llevaron al cautiverio de la conciencia, lo llevaron a que nosotros somos una sociedad libre. El hombre es libre y se lucha porque esa idea esté bien metida en la mente del ser humano. Usted es libre y como libre usted puede hacer lo que usted desee hacer. Hay leyes, pero en un momento dicen que vivimos como que si no hubieran leyes. Entonces, la venida del Señor ha estado latente desde hace tanto tiempo y ha estado demostrándose que está cerca por los desarrollos y los cambios que en el mundo hay. Recordemos entonces las palabras de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí no está hablando de globo terráqueo, mundo, como le llamamos. No, está hablando de prácticas. Está hablando de ilícitos. No améis lo ilícito, no améis esas prácticas que son comunes en el mundo, que lo que hacen es distanciarnos de la comunión y de la relación con el Señor. Habiéndoles hablado de esto, el texto en mesa de Lucas 17, 23 al 37 nos habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es segura, pero su tiempo es desconocido. Subraye eso, es desconocido el tiempo en que va a aparecer. Y esto, en el tiempo, no se ha considerado por muchos, porque aparecieron desde hace mucho tiempo hombres que se atrevieron, y haciendo uso de facultades teológicas o de facultades cognitivas espiritualmente también, de que se podía medir que la venida del Señor estaba cerca por lo que estaba aconteciendo. Hoy, por lo que está aconteciendo, yo puedo suscribirme de alguna manera para decir lo que está sucediendo en el Medio Oriente, porque ese es el punto focal para poder suscribir cualquier profecía relacionada a la segunda venida de Cristo. El punto allí del Medio Oriente. ¿Cuántos años hace que el Medio Oriente no estaba envuelto en una condición como la de este momento? Mucho tiempo. Pero antes de todo eso, por las guerras que aparecían en el mundo, se decía es que ya viene el Señor, y no estaban equivocados. Pero el error fue cuando
lo que dijo el Señor, nadie, ninguno sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre que está en el cielo. Se atrevieron a ponerle día y hora. Para muchos el mes de marzo, este mes de marzo en el que estamos, lo han señalado como el mes de la venida del Señor. Algunos dijeron el 11 de marzo, en otro tiempo se dijo ahí por el 14 de marzo, no sé por qué marzo, hermano. Ya fue porque nosotros nos casamos en marzo, hermano. Pero marzo, ¿qué tiene marzo? Vaya a averiguar un poco, porque yo también lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué tiene marzo? Para poner fechas. La última vez que yo leí sobre esto, mire hermano, fue tan dramático lo que leí, cómo se proclamó y cómo con mucho respeto, consideración y cuidado, los que oyeron obedecieron. Vendan lo que tienen. Viajen si tienen posibilidades, viajen. Los que tengan tarjeta, viajen. Ya terminó la idea. Entonces, unos vendiendo sus propiedades y dando el dinero para causas, incluyendo a la iglesia. Y otros sí. El placer, viajes de placer. Pasó marzo, pasó abril, pasó mayo. Andábamos ahí por 1982, 83. ¿Cuántos ahora? ¿Cuántos años han pasado? Y comenzaron, hermanos, a tener que pagar las tarjetas que pensaban que en esa fecha o para esos días iba a venir el Señor y que podían gozar de la vida y que no los iban a encontrar cuando tuvieran que pagar. Entonces salieron de lo que el Señor dice, nadie sabe el día ni la hora. Sí, los cristianos en el tiempo han anhelado y anhelamos la segunda venida de Cristo. ¿Anhela usted la segunda venida de Cristo? Pues antes de nosotros, los que nos precedieron, anhelaban. Juan cierra su libro de Apocalipsis diciendo, sí ven, Señor Jesús. Un anhelo, sí ven, Señor Jesús. Y eso ha sido a través del tiempo, ven ya, Señor. Señor, te necesitamos, ya esto es insoportable. Nosotros sabemos que cuando tú vengas, estas cosas van a pasar y todo será diferente. Tu palabra dice que todo va a ser diferente. Ven ya, Señor Jesús. El que tiene un diagnóstico enfermizo, ¿quién no puede pensar, Señor, si tú sabes que esto se me va a prolongar, mejor ven ya, Señor? No le dice llévame, ven. Aunque puede decir también llévame, ¿verdad? Pero ven es sinónimo, si cabe, llévame ya. Pero ha sido siempre la intención de que cualquier dificultad, cualquier crisis o condición, nosotros anhelamos la venida del Señor. Ahora, ¿por qué se hace énfasis en la venida del Señor como nuestra esperanza y como un deseo para nuestra vida? En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, nos dice algo maravilloso. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y qué emocionante lo que sigue. Voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, voy pues a preparar lugar para vosotros. El vosotros, usted y yo no estábamos en ese momento. El vosotros era para ese pequeño grupo que estaba asimilando la doctrina de Cristo, la doctrina de la segunda venida, para vosotros. Pero como Él ha tardado, ese vosotros ahora nos incluye
a nosotros, a vosotros. Amén. A vosotros, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparar el lugar, vendré otra vez. Esta es la promesa, esta es la esperanza, y el texto sigue diciendo, y os tomaré a mí mismo. Esto tiene que ver en que le pertenecemos, y esa pertenencia delante del Señor es como una representatividad. Él nos representa ante el Padre. A esta hora Jesús está ante el Padre y nosotros estamos ante el Padre por Jesús. Entonces dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No pensé que iba a aplaudir por esa esperanza. Y donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Entonces los cristianos en el tiempo han gritado y gritarán, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso lo dicen en el libro de Apocalipsis. Juan, cuando ve allí una multitud que está pasando por un aprieto, por una dificultad, y en medio de esa crisis dicen, ¿hasta cuándo? Nosotros nos podemos ver también involucrados en esa pregunta cuando las situaciones no las vemos favorables, cuando las situaciones son adversas, cuando entramos en una crisis, en una desesperación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero eso es intervención del Señor más que su venida. Pero en este término, cuando nosotros decimos hasta cuándo, no tiene que ver con la solución de un problema, de una condición o situación. Hasta cuándo es su aparición. Es cuando Él va a aparecer. Y entonces decimos eso, ¿hasta cuándo, Señor? Y Juan el apóstol orando dijo, sí, ven, Señor Jesús. Y usted y yo decimos lo mismo a esta hora, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, ¿será posible que esa sea nuestra oración y sea nuestro deseo? Juan no tenía duda de que si el Señor venía en ese momento, él no tenía situación desfavorable como para no participar de esa reunión. Y esa debe ser la pregunta de cada uno. Esa debe ser la pregunta de cada uno. ¿Tengo alguna condición que no me permita la reunión con Él? Mi condición relacional de comunión con Él es suficiente como para no tener temor de que Él venga, de que Él aparezca. Porque muchas veces podemos decir, no, mire, así como yo estoy, lo menos que yo deseo es que venga el Señor. Todavía tengo asuntos que arreglar. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar pensando en arreglar esos asuntos? Y no aterrizamos, hermano. Al contrario, añadimos otros elementos que nos hacen reflexionar o pensar mejor de que no hemos venido hacia adelante, sino en un retroceso relacional con el Señor. Entonces, los cristianos en el tiempo respecto a su venida ha sido este clamor, sí, ven, Señor Jesús. Y ante esto viene el Señor y les dijo y nos dice, velen y oren, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nos corresponde estar alerta, nos corresponde estar pensando. No debe de haber un momento en el día que usted y yo no pensemos si el Señor viene hoy. Que tengamos siempre esa consideración, porque puede ser. Al pensar en su venida, el paso que iba a dar yo en falso, no lo doy. Bueno, no, Señor, puede ser que vengas hoy y no quiero verme enredado en esto. Mejor ayúdame, no quiero actuar
en esto. Ahora, pero si no viene, perdiste la oportunidad. Mire, hermano, por Cristo nada se pierde. Por Cristo nada se pierde. Por Cristo nada se pierde, hermano. Ay, pero ¿hasta cuándo va a hablarme de que me voy a quedar y ella se va a ir? Espérese. Una vez más, nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos mostró algunos hechos del pasado, los días de Noé, los días de Lot, cómo esa Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego. Y hemos tenido en la historia secular, digamos, cuando digo secular me refiero a los registros, de cosas que podían pensarse que comparaban a esos días. Y sí podemos pensar de situaciones que el mundo ha sufrido, que podía ser como una pauta de que el Señor estaba por venir. Pero como no vino y el mundo siguió como que no está pasando nada, y queremos agradecer, pues hay muchas cosas que no nos hubieran sucedido si el Señor no hubiera venido. Hay tantos alcances y tantos logros que Él ha permitido, extraordinarios, pero si los estamos utilizando solamente para nuestro ego, para nuestro pensar, y no los utilizamos como un recurso para dar a conocer a Jesús, es una deuda, es una deuda, es una deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque todas esas facilidades tecnológicas que ahora nosotros tenemos, si usted no las ocupa para anunciar de alguna manera el mensaje del amor de Dios, del arrepentimiento, sino para otros menesteres, no necesariamente malos, pero que no se ocupan para este propósito, entonces también podemos tener, digamos, esa deuda. Ahora bien, el énfasis bíblico es estar preparados para cualquier momento, más que en fijarnos en un cronograma. Bueno, de acuerdo a las estrellas o de acuerdo a, no sé, ¿verdad?, a la astrología, de acuerdo a los movimientos del sol, de la luna, de acuerdo, antes de estar viendo, digamos, o pensando que esos son los parámetros a considerar, que nosotros mejor estemos con la conciencia de que el Señor va a venir en cualquier momento. Leí el siguiente documento, parte de ello. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que nos ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerca al tiempo y la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizás no se produzca ni en 10 ni en 20 años. No se puede tener confianza en aquellos que fijan fechas. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo extraño de esto, la persona que nos da esta reflexión puso fecha antes de esta reflexión a la venida del Señor.
Ella se atribuyó en señalar por allí por un mes de septiembre, que el Señor iba a venir. Y no vino. Y ya ella tiene como una convicción de un error que hubo en ella. Quizás no fue algo intencional, sino su pasión, su anhelo de que las cosas cambiaran, de que la iglesia necesitaba ya la frescura de la presencia del Señor. Y eso le llevó a tomar cálculos en el libro de Daniel y algunos otros. Pero ahora nos dice, no se fijen en cronogramas establecidos por nadie, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que usted y yo no nos movamos por preocuparnos por el día del Señor, porque dicen tal día. No, hermano, puede ser hoy, puede ser desde los 20 años, que ya no vamos a estar muchos aquí, pero lo interesante es que usted tenga expectativa a esta hora de que Él puede venir hoy. Y sin duda, queremos nosotros tomar parte de su venida. Bueno, ahora sí. Todos los que estamos aquí, como cristianos, consideremos su advertencia. Os digo que aquella noche, note que está aquí hablando de un tiempo, pero no define que va a ser de noche, porque en otros evangelios está hablando del día y no de la noche. Pero entonces, independientemente de en qué horario del día va a suceder, os digo que en aquella noche 2 estarán en una cama. Lo repito, 2 estarán en una cama. El uno será tomado y el otro, no sé en quién está pensando usted. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces aquí hay una advertencia de 2 personas que toda su vida vivieron una al lado de la otra, o permaneciendo cerca a razón de sus trabajos o de sus actividades. ¿Cuánto tiempo permanecieron estas 2 personas juntos? Quítele que están en su cama, que equivale a dormir, a descansar. Y póngale que puede ser en cualquier otra condición porque está relacionado. Podríamos pensar en cónyuges. No necesariamente están en una cama. O podemos pensar en hijos con sus padres. No necesariamente están en la misma casa. No necesariamente están en la misma actividad. Y no necesariamente está así como confirmado y afirmado que de hecho está escrito, uno se queda y el otro se va. Escoja usted si se quiere quedar. No. La condición la conoce el Señor. En parte conocemos nosotros, pero como hemos aprendido a justificar cada cosa que hacemos, entonces ninguno está clasificado acá para quedarse. Y qué malo lo que yo hago. Hasta Cristo, si estuviera ahora, lo hiciera también. Mire hasta dónde nosotros llevamos a justificar lo que no tiene justificación. Entonces, una será tomada y la otra será dejada. Y aquí está hablando de las 2 mujeres que están trabajando, digamos, en una máquina. Esas máquinas industriales, esos lugares de costura. Use usted los espacios que usted conoce donde trabajan 2 cerquita, donde está uno ayudándole al otro. Entonces allí está diciendo, bueno, ¿cuál es la condición? Relación, comunión de los 2 o de uno de ellos con el Señor. Todo a los ojos nuestros se ve bien,
Pero el Señor que escudriña los corazones sabe cuál es nuestra condición. Aquí, hermanos, ninguno de nosotros, mire, se me hace que usted va para el infierno. ¿Y por qué? No, hermano. Aquí todos somos buenos. Levante la mano los buenos. Ya no va a querer levantar. Pero todos somos buenos. Ninguno se queda. Pero eso no lo determino yo, hasta aquel que puede decir, Señor, tú sabes que he guardado mis manos, he limpiado mis aquí y allá. Eso es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Pero quien ve esa condición, quien conoce el estado, es el Señor. Y el día que eso suceda, hermano, va a ser algo así tan repentino que no hay tiempo ni para pensar por qué me voy o por qué me quedé. Bueno, el que se va, pues, pero el que se quede será otra cosa. Entonces, el que se quede perderá la oportunidad de la vida eterna y quedará para muerte. Y es aquí donde se cumple: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Ese ejemplo el Señor se los está dando porque para ellos era tan conocido como las aves, los buitres descendían, y nosotros tenemos también parte de ese conocimiento donde están los sopes. ¿Sí o no? Cuando vemos que hay movimiento de sopes, pensamos en un animal muerto, pensamos en alguien. ¿Por qué? Porque algo está ahí, porque están descendiendo los opilotes. Ya queda en cada uno de nosotros el valor que demos a esta advertencia. ¿No es a menudo cierto que un esposo deja los deberes de la iglesia a su esposa? El juicio de Dios es un juicio individual. Debemos de vivir como cuando Él venga, sea por la mañana, al mediodía o al anochecer, nos encuentre preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Filipenses 2:12 dice: ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Repitamos un momento. 2 estarán en el campo, 2 estarán en la fábrica, 2 estarán en la casa, 2 estarán en la cama, el uno será llevado y el otro será dejado. No es afirmativo que debe de ser así, aunque los 2 sean fieles al Señor. No, si los 2 son fieles al Señor, los 2 van a recibir al Señor en el aire. Pero si uno, por una razón u otra, vive su vida, no quiere seriedad con Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere servir a Dios, escucha de una y otra manera lo que la iglesia quiere hacer, y la iglesia no puede operar si no participan todos. Podemos operar mejor si todos actuamos, participamos, hacemos, porque la bendición espiritual debe de ser compartida. Entonces, si la comunidad de fe es importante, cada persona es responsable individualmente ante Dios. La separación de las 2 mujeres ilustra la responsabilidad personal en el camino espiritual. Responsabilidad personal en el camino espiritual. Usted y yo estamos con la oportunidad del lugar donde nos encontremos, que cuando aparezca el Señor, de ese lugar vamos a ser levantados. Si es acá en la iglesia, yo he visto algunos, videos que no dejan de preocuparme. Cuando está el culto y sucedió el rapto, hasta el pastor se quedó. Y eso me preocupa más, porque no enfocan al hermano sino al pastor, y el pastor se quedó, no participó del rapto. Pero piénselo por un momento, fuera de, si sucediera hoy, véale la última vez al que tiene a la par.
Véale la última vez. Mira, hija, yo sé que tú amas a Dios. Yo lo amo, pero con la intensidad que tú amas a Dios, yo no creo que Dios o yo merezca semejante privilegio. Y usted, señora, se va a estremecer y va a decir, no, Señor, mi viejo no se queda, mi viejo se va conmigo. Entonces le dirá el Señor, lo lamento, pero tu viejo no está bien conmigo. Tu viejo es el que te ha dado malos ejemplos, tu viejo es el que te ha permitido cosas que no debía de haber permitido, tu viejo es el que haciendo uso de su autoridad, porque él es el jefe de la casa, la cabeza del hogar, te ha prohibido esto, te ha prohibido esto. Así es que tu querido viejo no es tan querido por mí. ¿Entiende entonces? Eso no es que está señalado usted por ser la mujer, usted por ser... No. Es su condición de relación, de servicio, de afecto por el Señor. Entonces, como esto es individual, Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Por ello, podemos nosotros decir con la esperanza, sí ven, Señor Jesús. Hermano, si me he quedado corto en lo que he deseado mencionarles, que quede muy claro. Examinemos cada uno nuestra condición de comunión, de servicio a Dios. ¿Qué nos sigue atrayendo del mundo que desfigura la imagen de Dios en nuestra vida? Que en este lugar podamos determinar y decir, Señor, hasta aquí, hasta aquí. Señor, si lo que yo hago lo avala tu palabra, lo seguiré haciendo. Pero si tu palabra lo señala como un ilícito, con tu ayuda me propongo a no más, a no más, a no más. Que la vida suya en Cristo sea su garantía, nuestra garantía, para ser levantados en el día del Señor.